Colombianos, mi nombre es Pablo de la Cruz Almanza, soy abogado, especialista en Derecho Público Financiero. En esta época de pandemia o confinamiento, encerramiento obligatorio, tuve la oportunidad de escribir un ensayo, el que lo he denominado "Hay que democratizar el presupuesto", porque en un país capitalista todos debemos tener capital de trabajo. En él trato varios temas de los cuales voy a hacer breve relación de ellos. El primero de ellos, hablo de la democracia participativa. El primer valor que tiene un pueblo es su democracia. Si Colombia es un país democrático, ¿por qué su presupuesto o sus presupuestos de sus entidades no se tienen en cuenta a su gran mayoría de colombianos, a su gran mayoría de destinatarios, es decir, los seres humanos que vivimos en Colombia? También trato un tema importante como la declaración de renta obligatoria para todos desde que se nace hasta que se muere. Con ello evitamos dos riesgos: uno, la evasión de impuestos; dos, la elusión de impuestos. Y tendremos entonces el control total de la economía y el control de todos los bienes de cada uno de los colombianos o los residentes en Colombia. Tenemos las políticas de control social a través del transporte. En él planteo no más carros, no más motos en los patios, porque a mi juicio considero que se está violando nuestra Constitución Nacional, toda vez que cuando un individuo infringe la norma de tránsito en Colombia lo sancionan 3 veces por lo mismo. Es decir, si le inmovilizan el vehículo, se lo suben a una grúa que él no ha contratado y le toca pagarla. Le llevan su vehículo a un patio que tampoco ha contratado y le toca pagar ese patio. Y como si fuera poco, le toca pagarle la multa al Estado, que valga decir que si los paga dentro de los 5 días siguientes le rebajan hasta la mitad. Es más, el Estado pierde. Siempre el Estado perdiendo. Cuando esta multa es la que no se debe ni siquiera descontarle un solo peso y tampoco debe ser prescriptible, debe ser una obligación exigible en el tiempo. Entonces, considero que se está violando nuestra Constitución sancionando 3 veces por lo mismo a un ciudadano que cometa una sola conducta. Me refiero también a la mala administración de justicia, y no por los mal llamados operadores de justicia, sino que considero que hay un cansancio. Uno de los aspectos que hace que la justicia sea mala o regularmente mala es que sus funcionarios en su gran mayoría tienen una carga laboral excesiva que le genera estrés laboral, y el estrés laboral es una enfermedad. Por eso decimos, y me atrevo a decir, que nuestra rama judicial cuenta en su gran mayoría con unos funcionarios enfermos del estrés laboral. También considero que hay falla en la administración de justicia por la permanencia en un mismo cargo por mucho tiempo de los funcionarios y empleados judiciales, sin posibilidad de ascenso, sin posibilidad de mejorar sus ingresos. Entonces, eso no deja que la administración de justicia o la justicia en Colombia sea más eficiente y sea más eficaz. También trato el tema de la perpetuidad en los cargos públicos. Esto hay que acabarlo. Un funcionario público o un servidor público no debe durar más de 6 años en un mismo cargo y ascender automáticamente sin más requisitos. Simplemente cumplió los 6 años y si llena los requisitos para ascender, que ascienda automáticamente.
Con ello motivamos a las personas que estudien, con ello motivamos a la sociedad que estudie, porque va a tener una posibilidad de ingresar a la función pública o a ser servidor del Estado. Porque a cada 6 años se va a ver la posibilidad de ingresar a la función pública en las entidades del Estado. Por ello me atrevo a decir que se incentivará la educación en su totalidad para que la gente se capitalice a través del empleo público. Esa va a ser una herramienta para que la sociedad colombiana cambie en su concepción de buscar la función pública en vez de buscar la comisión del delito o buscar en los ingresos a través de conductas que por lo regular son contrarias a derecho. También me refiero a las reformas que tienen que tener las carreras administrativas en las 3 ramas del poder público. Si la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal, entonces este sistema como sistema debe permitir de que las personas ingresen a la función pública y automáticamente se inicie la posibilidad de ascender, de crecer, de desarrollarse y capitalizarse, que es en última la esencia de este ensayo. Buscar que las personas adquieran capital de trabajo a través de sus buenos trabajos y de sus buenos empleos, porque el Estado es el mayor y el mejor empleador del país. Entonces, considero que hay que reformar estas leyes de carrera administrativa para que haya una mayor posibilidad de que nuestras generaciones vayan ingresando a la función pública del Estado. Hablo de la protección especial de la familia. La familia se ha quedado apenas en el concepto, a mi juicio. La familia es el núcleo esencial de la sociedad o del Estado. Es la base fundamental del Estado y de la sociedad. Hasta ahí, bonito el concepto, pero se ha quedado ahí. Las familias en Colombia están en su gran mayoría en degradación. Y están en degradación porque no tenemos una política de protección especial de la familia. Desde la Constitución de 1991, donde se reconocen mejores y mayores derechos de género e igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ha permitido que los niños o los hijos de esa pareja o de esa familia queden a merced de terceras personas y en algunos casos de delincuentes o bandidos. Me refiero cuando los padres trabajan ambos por su lado. A mi juicio, uno de ellos jamás se debe despegar de sus hijos. Cuando uno esté trabajando, el otro debe estar cuidando a sus hijos. Y si los dos están trabajando, hay que compartir el horario permanentemente o de tal manera que le permitan no despegarse del cuidado y protección de sus hijos. Esa es una de las propuestas en este ensayo para que salvemos a nuestra familia y para que salvemos a nuestras generaciones futuras y salvemos a Colombia. Hay que salvar a Colombia de la drogadicción, de la prostitución, del alcoholismo y del vandalismo y de la delincuencia. Eso lo tenemos que hacer y es hacerlo ya. Alguien tenía que escribirlo. Pablo de la Cruz Almanza lo está escribiendo, lo está diciendo como un grito de auxilio para salvar la humanidad. Y empecemos por la familia. Considero que hay que acabar con varias entidades del Estado que a mi juicio son inservibles. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conozco de hace más de 30 años, yo creo que desde la Constitución también de 1991, que existe esta institución de la cual considero que no ha servido para proteger a nuestra familia, porque ese es el fin, apoyar al Estado en la protección de la familia. Y en la protección de la familia no es solamente arrebatarle sus hijos de los senos de la familia, no es solamente tener madres sustitutas, sino es solamente tener programas de contratación costosos, no es solamente tener unos sueldos costosos, unos funcionarios que bien se lo merecen por ser ciudadanos colombianos, pero como entidad debe desaparecer,
o se debe fortalecer o transformar o cambiar y trasladar esa función a las entidades que son realmente las que tienen control directo de sus habitantes, como los municipios. En vez de bienestar familiar, deben existir esas entidades cercanas a la población y a la familia, como en los municipios, es decir, las comisarías de familia, que son las más cercanas y son las que deberían tener esa función que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También debe desaparecer las contralorías departamentales y municipales. Esta función debe cumplirla solo una sola entidad nacional, como lo es la Contraloría General de la Nación, que hoy goza de un poder preferente para intervenir en cualquier proceso de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, debe entonces mantener esa función generalizada en todo el país y acabar con esta, que valga decir, bien por los sueldos de los contralores, que en la mayoría de los casos son igual que el gobernador, igual que el alcalde, pero eso no quiere decir de que tenemos que mantener esa burocracia sobre pretexto de que hay que mantener un control fiscal en los departamentos y en los municipios. Esa es una función que debe cumplir la Contraloría General de la Nación. Y valga decir que no es que estoy diciendo que hay que despedir personal, no, por el contrario, hay que aprovechar esa mano de obra calificada para que cumplan la función de control fiscal a través de la Contraloría General de la Nación y que a cada 6 años, como lo decía anteriormente, pueda ir reformándose esa planta de personal. Otra entidad que debe acabar, otra institución jurídica que debe acabar son los procuradores judiciales en lo penal. Estos deben entrar, por el contrario, es a engrosar bien sea la fiscalía o los juzgados, donde hagan falta. Porque ellos en el proceso penal, valga decir ahorita aquí, que en un proceso penal donde interviene la Procuraduría tenemos al señor juez, al señor fiscal, al señor procurador, al representante de víctima, al abogado defensor y en algunos casos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos estos funcionarios para llevar un proceso contra un individuo. Un solo individuo defendiéndose de todo este grupo de personas. Luego entonces se está desgastando mucho recurso humano y mucho dinero para un proceso. Por eso, para descongestionar la justicia y para acabar con tanta acumulación de procesos, se debe fortalecer esa institución, bien sea lado fiscalía, lado juzgado, porque también es importante decir, los procuradores judiciales en un proceso penal, por lo regular, siempre buscan estar al lado del investigador, es decir, del ente fiscal, o del lado del juzgador, es decir, del juez. Nunca está en beneficio, en defensa de la Constitución Nacional como debe ser, como función pública. No lo está. Entonces, creo que esa entidad debe desaparecer. Al igual debe desaparecer Finagro. Desde que tengo uso de razón, conozco que ha existido la Caja Agraria o el Banco Agrario. Considero que esa entidad es suficiente para tratar el tema de los recursos para los campesinos. No se necesita tanto parafernalia, no se necesita tanta burocracia, ni tanto conflicto sobre pretextos de ayudar a los campesinos. La clase campesina sigue pobre, sigue violentada, sigue desplazada, sigue sin posibilidad de enriquecerse, sigue sin posibilidad de beneficiarse cada día más de los recursos del Estado, sigue sometida a la violencia, sigue sometida al desplazamiento, sigue sometida a la pobreza. La clase campesina debe tener, por el contrario, un banco como el Banco Agrario, que simplemente sea el intermediario entre el Estado y el campesino directamente, para que sean ellos los que cumplan la función de suministrarles los recursos y de esta manera enriquecer a nuestros campesinos y mejorar la calidad de vida de ellos. También hablo no más habitantes de calle. Anteriormente hablé que había que proteger la familia, entonces luego hay que proteger a sus miembros, no dejándolos ir a la calle a vivir, a que vayan a vivir debajo de un puente, que yo consideraría no son habitantes de calle, sino son personas tratadas indignamente en la sociedad. Eso es indigno, eso atenta contra la Constitución Nacional, no contra los derechos humanos y contra los derechos de la familia. Entonces luego hay que acabar, no hay que dejar ir nunca más un habitante a la calle de nuestros hogares.
No más cárcel o medidas de aseguramiento intramural. Para individuos que estén solamente en etapa de indagación o etapa de investigación. Es decir, nadie debe ir a una cárcel hasta antes no haber sido vencido en juicio. Porque en su gran mayoría en Colombia las personas van con medida preventiva en centro carcelario inocentemente. Salvo las excepciones de ley, como en los casos que realmente merezcan la detención preventiva, porque medie un preacuerdo, porque medie una aceptación de cargos, porque medie un acervo probatorio suficiente para probar la peligrosidad del individuo, que no merezca sino estar en una cárcel. Del resto, todos los individuos que tengan un proceso penal deben tener medida de detención preventiva en su residencia, porque es la familia la que debe ayudar a rescatar y a resocializar su propio miembro que estuvo en cualquier momento incurso en una investigación penal. Lo digo porque conozco muchísimos casos donde han ido muchísimas personas a la cárcel injustamente e inocentemente. Considero la protección especial de la mujer en materia de pensiones. En Colombia, las mujeres deben volver a pensionarse a los 50 años, porque son las mujeres y mamás que han tenido el cuidado de nuestros hijos, que han entrado a trabajar desde que tienen incluso 12 años en el hogar o la empresa familiar, han estado allí. Las mujeres siempre tienen la carga de la labor, bien sea ayudando a sus padres, bien sea porque les tocó en esta sociedad en vía de degradación salir a trabajar desde muy joven para poder tener su sustento. Luego entonces, si una mujer empezó a trabajar a los 18 años, suficiente a los 50 años tener su pensión. No me opongo a la edad de los hombres. La edad de los hombres, si es necesario, habrá que aumentarla. No veo ningún inconveniente, porque el hombre tiene esa capacidad de resistencia superior a las mujeres para trabajar en labores duras. Me voy a referir a esa. Solamente el hombre puede hacer muchas labores que en algunos casos las mujeres no la pueden hacer. Sin embargo, está en la capacidad de seguir trabajando hasta una edad mayor que a las mujeres. Por lo tanto, considero que a la mujer, madre de nuestros hijos, abuela de nuestros nietos, la mujer es el bastión fundamental y el control directo de la formación de sus miembros. Por ello debo decir que no estamos equivocados al solicitar la pensión a los 50 años de las mujeres en Colombia. Me refiero a unas malas leyes también, como las leyes de la regla fiscal y sostenibilidad fiscal, y las implementaciones o las implicaciones, mejor, del principio de sostenibilidad fiscal. Estas normas que regulan el sistema de inversión a corto y a largo plazo en Colombia, que tienen que ver incluso con los planes de desarrollo y los presupuestos nacionales. Pero considero que estas leyes hay que revisarlas, porque Colombia está atiborrada de demandas, está atiborrada de procesos contra su propia nación, porque las entidades del Estado son de todos. Entonces estamos cada día pagando más demandas por fallas en el servicio del Estado. Luego entonces hay que mirar con lupa, hay que mirar con mucho cuidado estas normas de sostenibilidad fiscal y de regla fiscal. Considero que hay que revisar también las normas que regulan el sistema presupuestal en Colombia. Y hay que revisarlas para incluirla en el principio democrático de que el presupuesto
o los presupuestos de las entidades del Estado deben tener en cuenta primero al ser humano y después el pavimento, después la destrucción ecológica que se hace en toda o la gran mayoría de las inversiones o las mal llamadas inversiones para las vías, para el desarrollo de las grandes carreteras, sin tener en cuenta los ríos, sin tener en cuenta la fauna y la flora y sin tener en cuenta al ser humano, que es el que está en riesgo. Luego, entonces, considero que estas normas hay que revisarlas para que los presupuestos sean cada día mejores y los presupuestos cada día sean dirigidos a la capitalización de los seres humanos en Colombia. Allí van a encontrar también mi opinión personal, del cual estos temas serán desarrollados posteriormente en capítulos por capítulos que también serán publicados por las redes sociales. Como dedicatorias, le dedico este ensayo especialmente a mi familia, compuesta por mi esposa y mis 3 hijos, mi nieto y mi sobrino Kevin David Vallejo Mestra, que han sido las personas que me han motivado a cada día ser mejor persona para la sociedad. Mis hijos, Melissa, Camila, Emilio, mi nieto y mi esposa Mónica, siempre han sido el bastión fundamental para que esta familia sea unida y haya crecido en formación, haya crecido en educación y haya crecido al seno de una humilde familia, pero con unos principios de que tenemos que ser cada día mejores personas para la sociedad. Porque hemos formado hijos para la sociedad, no hijos para la familia. Nuestros hijos han sido formados en base al respeto a los demás, en base a una buena educación para servirle a los demás. Ellos y yo hemos decidido plantearle este ensayo a nuestra sociedad para toda la vida. Para toda la vida. Esto va a quedar escrito, es para toda la vida. Dios bendiga a todos los colombianos. Gracias.